tenemos al profesor Amos García, que es además de una autoridad, pero una autoridad muy autoridad. Además hoy estos días es personaje de primerísima atención en todas las televisiones del país, y yo creo que también objeto de atención en muchos círculos de mucho prestigio profesional. Ya ha estado con nosotros alguna vez y yo nunca me retraigo en agradecer la presencia aquí, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Como siempre, un placer. Estamos mejor que estuvimos la última vez que hablábamos, allá hace 2 o 3 meses, pero Sí, mucho mejor, doctor. sí, hombre, razonablemente mejor, fundamentalmente porque razonablemente ha mejorado el ritmo de llegada de vacunas y esto ha posibilitado que se dé un impulso fuerte a la actividad vacunal. Por lo tanto, sí, estamos mejor, fundamentalmente porque estamos por fin recibiendo las vacunas en el número y con el ritmo que estaba previsto, planificado y contratado. Doctor, esta vez sí estamos viendo la luz al final del túnel o todavía nos queda mucho tiempo de trayecto. Sí, no, sí vemos la luz al final del túnel, pero ese túnel todavía tiene algunos kilómetros de recorrido, eso conviene no olvidarlo y tenemos que seguir haciendo las cosas bien para que ese trayecto que nos queda a lo largo del túnel nos permita llegar a esa luz y no nos permita equivocarnos y coger una dirección equivocada. Doctor, usted tiene una autoridad en muchas cosas y, entre otras, por ejemplo, cuando hablamos de vacunas, cuando hablamos de aplicación de vacunas, cuando hablamos de edades de vacunación. A ver, estamos recibiendo oleadas de noticias siempre en torno a la segmentación que se hace en la población por edades. Bueno, algún procedimiento hay que seguir. Yo no soy quien, además, ni siquiera para cuestionarlo. Parece que va funcionando bastante bien. Ahora, hay como una gran incógnita todavía. Primero, ¿va a ser necesario, desde su punto de vista, sería conveniente, mejor que necesario quizá, sería conveniente que empecemos a pensar que hay que vacunar a toda la población, incluyendo, no sé, los niños pequeñitos, no lo sé, pero en cualquier caso, sería conveniente que no se partiera de la idea de que hay segmentos de población que no necesitan vacunación? ¿Todos Sí, necesitamos vacunación, doctor? vamos a ver, hay dos aspectos a Venga. la hora de responder esa pregunta. En primer lugar, la vacuna hoy todavía no se puede poner en Europa por debajo de los 16 o de los 18 años. Es Ajá. verdad que ya la EMA está pendiente de autorización el uso de Pfizer, concretamente por encima de los 12 años, pero por debajo no se puede administrar todavía. Se están haciendo estudios al respecto. Evidentemente, lo razonable, lo correcto, lo sensato es intentar vacunar al mayor número posible de personas porque eso nos garantizaría que le haríamos la vida más, digamos, inadecuada al microorganismo, le complicaríamos la vida, haríamos que no tuviera capacidad de pasar de una persona a otra porque se iba a encontrar con mucha gente vacunada, romperíamos su transmisión y eso es importante en el contexto de una pandemia. Pero a mí también me gustaría que reflexionáramos sobre lo siguiente. Una pandemia es un problema global que requiere de una respuesta global. No nos podemos quedar en las recetas locales, es decir, en tratar de solucionar el problema en España, en Francia, en el Reino Unido, en los países desarrollados. Porque si bien aquí tenemos vacunas y estamos vacunando, hay países en vías de desarrollo en los que las vacunas siguen siendo una quimera. Y conviene recordar que no solo por una cuestión de justicia y de equidad la vacuna tiene que llegar también a esos países, sino también por una cuestión de impacto epidemiológico. Porque si dejamos territorios amplios sin vacunar, habrá un mayor número de personas candidatas a enfermar en esos territorios y por lo tanto un mayor número de posibilidades de que aparezcan muchos enfermos y eso significa casi necesariamente la aparición de nuevas variantes. Por lo Estudia. tanto, a lo mejor, teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que no hay vacunas para todos, a lo mejor deberíamos entender que antes de vacunar en los países desarrollados a colectivos, que el padecer la infección no les va a crear un problema de salud importante y siempre y cuando tengamos unas coberturas vacunales ya razonables, pues deberíamos dirigir las vacunas hacia las personas vulnerables en los países en vías de desarrollo, ¿no? Eso es un debate que yo creo que hay que profundizar en él.
Yo creo que tiene usted mucha razón, doctor, porque al final el foco de peligro es el foco de peligro. Estoy pensando en la India, por ejemplo, y en esos terribles espectáculos que estamos viendo. Doctor, una pregunta del ego absoluto. Cuando alguien está vacunado ya con la doble dosis de alguna de las vacunas que están siendo administradas, ¿está a salvo? Permítame usted la pregunta demasiado sencilla, pero nos entendemos. ¿Estamos o están a salvo aquellos que ya están vacunados? ¿A salvo de contingencias inesperadas? Quiero decir, ya sé que no es un blindaje absoluto, pero en cualquier caso, bueno, ¿pueden estar tranquilos de verdad? Sí, sí, pueden estar perfectamente tranquilos. Hombre, la vacuna no tiene una eficacia del 100%, una eficacia altísima del 95%, es decir, que hay un pequeño porcentaje de los vacunados que a lo mejor en ellos la vacuna no va a prender, como ocurre con todas las vacunas, ocurre con todas las vacunas, pero es un porcentaje mínimo. Una vez una persona vacunada con las dos dosis va a estar protegida de la enfermedad. Lo que no sabemos todavía es si vamos a estar protegidos también de la infección. Todo parece indicar que es probable que sí, pero todavía no hay evidencia suficiente como para permitirnoslo decir con rotundidad. Vamos a estar protegidos de la enfermedad, sobre todo de las formas graves de la enfermedad, y eso ya es importantísimo. Importantísimo. Doctor, sé que está usted súper ocupado. Una última pregunta, porque es inevitable. AstraZeneca, que es el nombre ya que si no fuera tan tremendo, haría hasta, de vez en cuando, se harían hasta chistes. En fin, ya sabe usted que somos un país de chisteros, a veces de chisteros poco oportunos. Esto de AstraZeneca, doctor, a ver, ¿qué diablos pasa con la segunda dosis? La ministra ha dicho ayer que, bueno, que la semana que viene habrá una decisión definitiva, etcétera. ¿Qué opina usted, doctor? Esto de vacunarse con la primera dosis, después con otra, si es que se adopta esa decisión, con otra, etcétera. ¿Qué opina usted sobre todo esto que se ha, digamos, organizado? No es la palabra más correcta, pero me parece que perdón, le permitimos a los oyentes entendernos bien. ¿Qué diablos ha pasado con la AstraZeneca, doctor? Bueno, lo que ha pasado fundamentalmente tiene su origen en el hecho de que la EMA constatara la asociación de la aplicación de esta vacuna con una serie de procesos totalmente escasos, infrecuentes y poco numerosos de sucesos, de efectos adversos caracterizados por la producción de trombos. Esta es la base del problema. Eran efectos, repito, absolutamente remotos, escasos, uno por cada millón prácticamente de dosis administradas, pero en Europa primó el principio de precaución, es decir, primó la voluntad de minimizar lo máximo posible ese efecto secundario que era severo, que era serio. Por lo tanto, prácticamente en todos los países de la Unión Europea se decidió administrar la vacuna AstraZeneca exclusivamente a los mayores de 60 o en algún país de 55 años. Claro, esto lo que condicionó fue que antes de esa toma de decisión había muchas personas que habían recibido por debajo de esa edad la primera dosis de AstraZeneca. Exacto. Luego, algo hay que hacer con estas personas. Y lo que hay que hacer se traduce únicamente en dos posibilidades, porque la tercera, que sería dejarlos así, es impresentable, no se puede considerar. Las dos posibilidades son, o bien se le aplica una segunda dosis de AstraZeneca también a estas personas, que siempre tendría que ser con carácter voluntario y con un consentimiento informado, firmado por la persona, lo cual también plantea algunas cuestiones éticas que habría que debatir sobre ellas. O la otra posibilidad es darle una segunda dosis de otra vacuna, de ARN mensajero, es decir, dar una vacuna diferente a la de AstraZeneca. Esta decisión ya la han tomado varios países europeos, Francia, Alemania, Suecia, prácticamente todos los países nórdicos han tomado esta decisión. Otros países han tomado la decisión de ofrecer una segunda dosis de AstraZeneca. ¿Pues qué es lo mejor? Pues lo mejor es lo que decidan las autoridades en función de que hagan el siguiente balance. Por un lado está, porque ya apareció ayer publicado en el Lancet, ya empieza a haber evidencia científica de que la intercambiabilidad de las dos vacunas diferentes, en este caso, pueden producir un aumento
de los efectos secundarios leves, leves, Leve. de la administración de estas vacunas, ambas efectos secundarios que duran 1 o 2 días y que pueden solucionarse con paracetamol. O por el otro lado, rechazar un poco el principio de precaución, y a pesar de que hay esa posibilidad de efectos secundarios remota y escasa, pues asumirla y vacunar a las personas con una segunda dosis de AstraZeneca. Pues ese es el balance, y en función de ese balance y de los resultados que tenga también el estudio que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, pues en función de eso se tendrá que tomar la decisión, que eso sí, tiene que ser rápida, porque ya corre el tiempo, corre el reloj, y las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca necesitan ya ponerse la segunda lo antes posible, sea de AstraZeneca o sea de mensajero. Y ya afortunadamente la ministra ha puesto un horizonte temporal de la próxima semana. Pues la próxima semana veremos qué va a pasar. Así lo haremos. Gracias, doctor. De verdad. Nada, Además, oírle a usted tranquiliza un montón. Te lo digo, pues insisto, como lego. Se lo Muchísimas gracias agradezco y un mucho. abrazo. Muy Muy amable. fuerte. Gracias, Muy muy fuerte. amable. Un placer. Gracias. Saludos muy cordiales, pues, para el doctor García, para Mons García. A mí me tranquiliza mucho oírlo, la verdad, porque es que habla con un sentido común verdaderamente notable. Vámonos a la publicidad, que así le dará tiempo a don Manuel López a mandarme un recado por él,